Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros en este webinar que hemos preparado para ustedes. Estamos dejando todo listo para iniciar esta sesión. El tema de hoy es retos del docente en un modelo educativo basado en competencias. Y tenemos el profesor Francisco Ayala nos acompaña en esta sesión. Antes de iniciar, les comparto la dinámica de este webinar. Van a ser 30 minutos de presentación y 30 minutos de preguntas y respuestas. Recuerden que nos pueden enviar sus preguntas a través del chat de Facebook. Y el profesor Francisco muy amablemente tratará de responder a esas dudas. También cuando iniciamos la sesión Q&A, nosotros les enviaremos también un par de preguntas para conocernos, o sea, la audiencia, quiénes somos, en qué nivel se desempeñan, cuántos años en la docencia tienen, y son una serie de preguntas que les aparecerán en su pantalla y ahí mismo ustedes pueden responder. Bueno, como nos interesa mucho que este tiempo que van a dedicar al webinar pues sea muy productivo, vamos a dar inicio y doy la bienvenida al profesor Francisco Ayala. Adelante, maestro. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de este webinar y por la oportunidad de tocar este tema, que es un tema creo que fundamental si queremos mover nuestras estructuras educativas a un modelo de competencias, donde evidentemente quienes se ven más retados pues son los profesores. Es decir, finalmente la posibilidad de que cualquier modelo curricular funcione tiene que ver con la convicción, la claridad del profesor con respecto a la operación de ese modelo curricular. En el caso particular de trabajar por competencias, implica para el profesor realmente hacer modificaciones pues, muy profundas con respecto a su perspectiva de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, independientemente del nivel educativo en el que estén participando. Si es un profesor que está trabajando con niños en una primaria, un profesor que está trabajando con adultos o jóvenes adultos en profesional o en posgrado, igual el profesor tiene que modificar su perspectiva con respecto a lo que hace y con respecto a su comprensión de lo que es este modelo de competencias. Y lo que vamos a ver hoy es algunos planteamientos con respecto a las implicaciones de esa operación del profesor, de esa participación del profesor en este modelo. Me voy a permitir compartirles una presentación que si ustedes gustan puede estar también a su disposición totalmente. Espero que por ahí ya la estén viendo. Y la intención finalmente de este ejercicio es básicamente ver, insisto, qué pasa con la profesora, qué pasa con el profesor que va a atender a alumnos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la intención es impactar en el desarrollo de competencias de sus alumnos. Valdría la pena primero hacer como un marco de referencia general, y aquí yo quisiera pues que tuviéramos claridad con respecto a algunos elementos que son fundamentales para entender esto del modelo y de las implicaciones del cambio del profesor en educación basada por competencias. Primero, claridad de que hoy nuestros estudiantes pasan muchísimo tiempo en las aulas, tienen mucho trabajo en las aulas, pero realmente en realidad no tenemos la certeza de que estén desarrollando competencias. No deberíamos dudar de que estén aprendiendo contenidos, no deberíamos dudar de que están trabajando con implicaciones propias a lo que sería la parte cognitiva, pero definitivamente tendríamos que tener dudas con respecto a hasta dónde están aplicando esos conocimientos, hasta dónde se están modificando sus actitudes, sus acciones, su quehacer en función de ese aprendizaje. Y lo que pasa es que realmente no hay esa práctica o esa posibilidad de aplicación o de comprensión. Y no me refiero a la práctica concreta, me refiero incluso a la posibilidad de llevar a la operación o de el quehacer en cuanto a la vinculación de lo que estamos haciendo en el aula.
estamos tan acostumbrados a estar encerrados en la estructura del aula que muchos de los ejemplos que hacemos ahí son tan artificiales como el aula misma. Y cuando digo artificial como el aula misma, es por esa convención que tenemos, ese convencionalismo de estar en un espacio, querer aprender en ese espacio y querer que en ese espacio del aula se esté dando solamente el aprendizaje. Cuando en la realidad el aprendizaje está en todas partes, el aula es un espacio que puede ser privilegiado, que puede tener recursos, sin embargo, no nos asegura que se estén dando los aprendizajes que quisiéramos. Nuestros alumnos viven mucho tiempo en las aulas, viven muchas horas en las aulas y habrá que ver pues, la dinámica que podemos despertar en ellos como para que se vinculen con ese aprendizaje que requieren. Sí, voy a avanzar por ahí rapidito. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en un modelo curricular nuevo que esté orientado a desarrollar competencias. ¿Qué es lo que nos debe mover a pensar que realmente necesitamos hacer eso en nuestros alumnos? Y aquí me permití hacer una síntesis muy concreta con respecto a esto. Y ahí les debo pedir una disculpa por a lo mejor tratar de compactar tantas cosas en algo tan sencillo. Si lo vamos leyendo conforme a cómo van dando las manecillas de reloj y empezamos con esta parte de responder a un nuevo perfil de los estudiantes, yo quisiera marcarlo como el detonador principal para empezar a pensar en una estructura curricular distinta. Cuando estoy señalando esto, estoy señalando que nuestros estudiantes, y en este momento de cualquier nivel, nuestros estudiantes están enfrentando situaciones totalmente distintas. Y que si ustedes recibían antes a niños en la primaria, jóvenes o en la secundaria, adolescentes en la preparatoria, o jóvenes adultos en profesional, esos que estamos recibiendo, esos estudiantes que estamos recibiendo actualmente, son distintos si los ponemos así con una perspectiva de tiempo hace algunos años. Tienen deseos distintos, tienen prioridades distintas con respecto a lo que es la realidad, tienen exigencias distintas también del entorno. Entonces, tenemos a nuevos estudiantes que están recibiendo información de una manera distinta, mucho más acelerada y más amplia, y realmente con la necesidad también de recibir una atención diferente. Si vamos avanzando, sí, pues pareciera que lo importante sería tratar de desarrollar competencias en ellos de una manera dirigida, de una manera intencionada. ¿Por qué? Porque están enfrentando situaciones nuevas donde cambia el conocimiento, donde se acelera y cambia lo que está sucediendo en el entorno y la realidad, y más vale que tengan, además del conocimiento, las competencias para atender a esa realidad cambiante, a eso que se está haciendo distinto en su proceso de vida y que tiene que implicarle necesariamente tomar decisiones distintas. Un ejemplo que ponía hace poco, en noviembre, diciembre, no teníamos ni idea de este fenómeno interesantísimo y pues riesgoso del coronavirus. ¿Sí? No sabíamos que estaba pasando eso, no sabíamos a qué se iban a enfrentar los profesionistas que están en el ámbito de salud, pero no solo impacta la salud, ¿sí? Tiene que ver con cuestiones económicas, tiene que ver con cuestiones de conocimiento de procesos sociales, tiene que ver con movilidad a nivel global. Realmente hay una gran cantidad de elementos que tienen que atenderse, donde un profesionista no necesariamente se había enfrentado a una situación como esta, de una epidemia e incluso el riesgo de que se convierta en una pandemia. Entonces, tiene que tener competencias desarrolladas para eso. No es nada más el conocimiento aplicado al entorno como si fuera una cuestión directa, sin tener ningún filtro. El filtro está dado en función de cómo va avanzando el conocimiento y la realidad en ese entorno. Ahora bien, ¿a qué nos compromete? Si decimos, bueno, es que hay que desarrollar competencias profesionales para que se dé esas posibilidades de responder a las situaciones de realidad, y eso tenemos que hacerlo de manera intencionada y consciente, dirigida. Es decir, la universidad tiene que recontextualizar la forma en que está generando los procesos de enseñanza-aprendizaje. La escuela primaria que atiende niños que están viviendo apenas y enfrentándose a ese entorno con todas las implicaciones de riesgo, de respuesta, de posibilidades de cambio, uno también tiene que hacer cambios para poder poner en ese entorno a esos pequeños que están en ese proceso de reestructuración de su percepción con respecto a la realidad. Nos coloca entonces como organizaciones educativas y como profesionales de la educación en buscar cómo podemos organizar experiencias de aprendizaje que estén de acuerdo a esas nuevas demandas de la realidad. Es decir,
si estamos en un contexto de educar a otro, una responsabilidad ineludible que tenemos es estar haciendo ajustes constantemente a nuestros procesos de vivencia de lo que es el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿sí? Para que puedan enfrentar con mayor determinación, con mayor claridad, con mayor recursos, esa posibilidad de atender y resolver esa realidad de la mejor manera. Y el último elemento que en estos cuadrantes que me he permitido presentarles, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo si organizamos esas experiencias por preparar a nuestros estudiantes, ¿sí? A que solucionen con fundamento problemas que estén vinculados, que estén dados en función de la realidad. Es decir, nuestra tarea se concentra entonces, pues, en prepararlos en el desarrollo de las competencias que declaramos originalmente para que puedan entender situaciones de realidad. Eso nos obliga a que todo lo que hagamos como profesores, sin dejar de parte la cuestión de la imaginación o la fantasía, pero sí ligar que lo que se tenga que solucionar en los diferentes ámbitos disciplinares de las materias con las que trabajamos con los alumnos tengan una vinculación con ese entorno, con la realidad cercana, con lo que pasa en el barrio, con lo que pasa en la ciudad, con lo que pasa en el país, con lo que pasa en el mundo en este momento, por ejemplo, con el fenómeno de esta posible pandemia que esperamos no se convierta realmente en eso. Pero el ejemplo lo planteo otra vez contextualizado a la necesidad de aprender cosas distintas, situaciones en las que no se habían vivido recientemente, como una posible pandemia, la importancia del trabajo interdisciplinario en ese proceso, una competencia, otra vez, y finalmente, pues nuestro compromiso de preparar a nuestros estudiantes a enfrentar con certeza ese entorno tan modificable, tan cambiante. Muy bien, voy a permitirme avanzar por ahí. Aquí yo quisiera regresarme a algo muy básico, y lo que puse ahí de fondo fue un pizarrón en el que posiblemente algunos de ustedes recuerden cómo eran los pizarrones, cada vez los vemos menos. Todavía hay en algunas primarias y en algunas escuelas pizarrones, hay GIS también, el GIS también que pues como que ha ido pasando ahí poco a poco al desuso, pero que para nosotros tiene todo un significado con respecto a escribir en el pizarrón, con respecto a trabajar en el pizarrón. Y en ese pizarrón se buscaba poner conocimientos también, ¿sí? Y ahí el planteamiento, así como antecedente que consideramos muy importante, pues lo importante no es la posesión de determinados conocimientos, sino el uso que se haga de ellos. Es decir, nuestra tarea finalmente no es que los alumnos acumulen conocimientos, sino realmente que esos conocimientos puedan tener una aplicación, puedan tener un posible impacto en la resolución de una situación, y qué mejor que esa situación pues esté vinculada con esa realidad. ¿Sí? Nos obliga a profesores, nos obliga a instituciones educativas a replantear ¿sí? La forma en que hemos estado trabajando el proceso formativo de nuestros estudiantes. ¿Qué hemos estado haciendo realmente para poder hacer esa modificación, ese avance hacia una perspectiva mucho más organizada y orientada finalmente al desarrollo de estas competencias en compromiso con el desarrollo de ese alumno también y del entorno mismo? Como profesores estamos obligados también a mantener mucha conciencia con respecto a lo que está sucediendo en el entorno, y en función de eso estar vinculando a nuestros alumnos constantemente a esas situaciones de realidad. Muy bien, avanzo. Aquí quisiera detenerme un poquito y que me ayudaran a hacer como esa reflexión en función de la práctica que ustedes tengan como profesores, como profesoras, independientemente del nivel educativo en el que ustedes participen. Y este es un texto que está en la red, es un texto que no es nuevo, tiene ya años por ahí. Ana María Catalano es una autora argentina y tiene un texto muy interesante, sí, de diseño curricular basado en normas de competencia laboral. Sin embargo, podemos sacar cosas no necesariamente por lo laboral, sino realmente por el concepto mismo de competencia. Y este texto que ahora me permito compartirles, dice, es la capacidad de movilizar conocimientos y técnicas y de reflexionar sobre la acción. Siempre que ustedes estén pensando sobre el posible desarrollo de una competencia, deberíamos estar pensando también en que el sujeto que la pone en práctica tiene la capacidad de reflexionar sobre lo que está haciendo. ¿Sí? Le movemos no solamente una repetición mecánica, sino que esa posible acción que está realizando
tenga la posibilidad de ser reflexionada por él con respecto a sus implicaciones, a la responsabilidad, al impacto que pueda tener con respecto a ese quehacer. También la capacidad de construir esquemas referenciales de acción. Ahorita voy a regresar a ese concepto. Si para ahí subrayenos para ustedes, esquema referencial de acción. Sí, dice, construir esquemas referenciales de acción o modelos de actuación que faciliten las acciones de diagnóstico o de resolución de problemas productivos no previstos o no prescriptos. Aquí hay un punto así que quisiera subrayar. Y piensen ustedes en su tarea, independientemente de la materia que ustedes impartan, del laboratorio en el que participen, de la actividad educativa que realicen, independientemente de cuál sea. Nuestra tarea de fondo, sí, es el aprendizaje que puedan tener los alumnos. Pero además del aprendizaje en el sentido literal del asunto de integrar conocimientos nuevos a ese sujeto, alumno que está con nosotros, está en que podamos construir o moverle a construir esquemas referenciales de acción y a modificar esos esquemas referenciales. ¿Sí? Cuando ustedes dan una clase de química o una clase de inglés, al inicio de la sesión, al primer día de la clase, ustedes pueden tener un grupo de alumnos que no tienen esquemas referenciales para responder a la realidad en función de la química o en función del dominio del idioma. Y sin embargo, en el proceso en que van a participar con ustedes durante un periodo de un año, de un semestre, de un mes, la intervención que ustedes vayan a tener, tienen el compromiso de que los alumnos sumen a su perspectiva del mundo, lo voy a decir así, a su perspectiva de la realidad, sumen nuevos esquemas referenciales de acción que les permitan hacer juicios nuevos con respecto a esa realidad y hay una intervención distinta también en esa realidad. Si cuando yo inicio mi curso, yo doy una clase de psicopatología, cosa que disfruto mucho, ¿sí? Cuando yo inicio el curso, les digo a mis alumnas, en este caso, en este semestre tengo solamente alumnas, no tengo alumnos, digo, ustedes, ¿sí? Al terminar este periodo semestral, van a hacer juicios sobre la realidad de manera distinta. Ustedes van a ver la realidad de manera distinta. Claro que así como que te digan eso de repente puede sonar fuerte, pero es real, ¿sí? Y yo estoy seguro que ustedes, si están logrando el desarrollo de competencias más allá del aprendizaje de orden conceptual, están modificando los esquemas referenciales de acción de sus alumnas, de sus alumnos. Y cuando termine el periodo académico, ellos van a poder juicios y van a poder tomar acciones distintas con respecto a la realidad, con respecto a las situaciones problemáticas, en función de esos nuevos esquemas referenciales. Entonces, la tarea que tenemos como profesores es el agregar, modificar, reestructurar, reconstruir, reformular los esquemas referenciales de acción que tienen nuestros alumnos con respecto a la realidad. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Y cuando termina el curso, el alumno puede hacer juicios y tomar decisiones de manera distinta porque ahora sabe de química. O puede comunicarse de una manera distinta y comprender una conversación porque ahora sabe más inglés. O puede hacer un diagnóstico o puede al menos hacer distinciones con respecto a síntomas en un sujeto que tiene una conducta que parece desadaptada. Bueno, eso es tener esa posibilidad de transformación. Y subrayo, esto aplica para cualquier materia, para cualquier curso, intervención educativa que ustedes tengan. Sigo avanzando. Ahora bien, aquí me permito compartirles una definición que hemos adoptado, que hemos creado en el Tecnológico de Monterrey, que es donde yo trabajo. Es una definición que ha ido tomando forma en función de discusiones, trabajo académico, se ha hecho y rehecho, y esta es la que tenemos ahora. ¿Es la mejor y la única? No. Se puede haber muchas más. Descubrimos que había una definición del modelo de competencias, una definición sobre competencias en particular, en este caso, casi como cada autor, ¿sí? Cada autor de un libro tenía por ahí su definición. Bueno, para nosotros quedó esta. ¿Sí? Y quisiera así como descomponerla un poquito, desbaratarla para explicarles por qué. Dice la integración consciente de conocimiento, habilidades, actitudes y valores. Un primer elemento que consideramos fundamental es este de la integración consciente. Es decir, un sujeto que de manera intencionada, ¿sí? Y consciente busca desarrollar ciertos conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Pero no solamente él, sino el profesor que interviene en su proceso. Pero no solamente el profesor, sino también la institución. Entonces, eso implica, institución educativa, eso implica que hay una modificación o replanteamiento con respecto a cómo es
la experiencia, la vivencia del proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar esa conciencia en los alumnos, en los profesores, en la organización y esa intencionalidad formativa. Dice que permite lograr con éxito, ahí dejamos la parte del éxito, bajo la premisa de que no solamente se aprende a través del éxito, sino que el fracaso puede ser una gran oportunidad de aprendizaje. Sin embargo, dejamos el éxito con la intención del desarrollo de la competencia, situaciones tanto estructuradas como de incertidumbre. ¿Qué significa esto? Que puede ser algo que tenga que ver con la parte disciplinar, pero también algo que tiene que encontrar en la incertidumbre misma que le da el entorno y que pueda permitirle pues, hacer una transformación al respecto. Las competencias, finalmente, también habrá que subrayarlo, van a integrar siempre conocimientos propios a la disciplina, si al área de conocimiento, al área que se esté formando, insisto, una clase de química en una secundaria, por ejemplo, ¿sí? Pero además, tener claridad de que en el proceso están desarrollándose actitudes y valores, sí que le permitirán ser profesionistas o ser egresados, sí, más participativos y comprometidos con la realidad. Una clase de química no solamente implica la cuestión de las formas y las fórmulas y la parte conceptual, implica la responsabilidad de saber de química, ¿sí? Las implicaciones de transformación que puede tener la realidad, ese conocimiento de la química, por poner otro ejemplo. Muy bien. Ahora bien, ¿qué implica este desarrollo de competencias? Bueno, pues definitivamente implica que tengamos la responsabilidad de una visión mucho más integrada del proceso formativo. Estoy pensando en nosotros, maestras, maestros, en donde podemos observar y registrar el desempeño que tienen nuestros estudiantes en diferentes entornos reales o simulados, ¿sí? Donde se aplican esos conocimientos sin dejar de observar la posibilidad del desarrollo de habilidades, actitudes y valores en diferentes combinaciones y proporciones a través, pues, de las experiencias en la realidad, en la práctica y en el entorno. Voy avanzando. Hasta ahorita ya tenemos así como el referente de qué es el asunto de competencias. Y para quienes no estaban avesados en eso, dicen, bueno, a ver, pues ya tengo una perspectiva con respecto a lo que hay. Bien, vamos a la parte del centro. ¿Qué nos reta? ¿A qué nos reta a nosotros como profesores? Voy a ir un tanto rápido ahí con esto. Sí, a cambiar nuestro paradigma con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros, la gran mayoría, aprendimos con objetivos de aprendizaje y tendríamos que movernos a enseñar por competencias, a modificar el sentido de nuestra práctica educativa, ¿sí? De enseñar los conocimientos en la materia, a contribuir al desarrollo de competencias. Es decir, yo nada más doy una materia, sino que cada vez que intervengo con un grupo de estudiantes estoy promoviendo el desarrollo de ciertas competencias, a replantear el diseño de nuestras acciones de enseñanza, ¿sí? De diseñar acciones para un objetivo de la materia, a diseñar acciones y determinar retos para contribuir a un perfil de competencias de egreso de ese proceso formativo en el que participa el alumno, ¿sí? De modificar la forma de trabajo en el grupo académico. Recordemos que siempre estamos en grupos académicos, independientemente de si es presencial o es virtual, pero hay grupos académicos de por medio, ¿sí? Donde es muy importante, además del trabajo de carácter individual, pasar al trabajo necesariamente colegiado, interdisciplinario. La realidad se resuelve en función de la interdisciplina, ¿sí? No nada más es la disciplina o la superespecialidad, que es muy importante, evidentemente, sí, pero que deberíamos que considerar en un entorno mucho más amplio. Y la parte de reenfocar la forma en que evaluamos los aprendizajes del alumno, ¿sí? De la verificación del logro del objetivo de aprendizaje a través de una evaluación a el poder observar una evidencia del nivel de logro de las competencias de los alumnos. Entonces, eso nos mueve a tener que reconceptualizar también cómo hacemos las evaluaciones para identificar que realmente estamos desarrollando la competencia de los estudiantes. Quisiera desglosarlo muy brevemente cada uno de estos puntos y terminamos. Con respecto al paradigma de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Más allá de un objetivo, tiene que ver con que yo tenga una perspectiva mucho más amplia de lo que estoy logrando en el proceso de formación de los alumnos. No es mi clase de psicopatología de Francisco Ayala en particular. Es lo que quiero lograr en esos alumnos, en mi clase de psicopatología, en función del perfil de egreso en el que pretendo aportar. ¿Sí? Estoy desarrollando eso. Entonces tengo que conocer que los alumnos egresados de una carrera tienen un perfil de egreso determinado y yo estoy contribuyendo a eso. No es palomear objetivos de aprendizaje logrados, es
realmente si estoy logrando aportar al perfil de egreso de competencias de esos alumnos en un proceso de formación amplio. Mi perspectiva con respecto a la intervención tiene que modificarse y abrirse. No es un curso nada más, es yo con mis alumnos, mis estudiantes en un curso, insertados en una estructura curricular y tratando de impactar en esa formación a largo plazo. Con respecto al sentido de la práctica educativa, ¿sí? Más allá, finalmente, otra vez, de una clase, una materia con un conjunto limitado de conocimientos, tendríamos que pensar también en que son competencias que van integrando contenidos de diferentes áreas y donde es muy importante esa vinculación con lo que hemos denominado el entorno, esa realidad finalmente que nos define, que nos limita, que nos delimita y donde es muy importante el papel del alumno transformando esa realidad. Insisto, independientemente del nivel educativo en que estemos participando. El replantear el diseño de lo que hacemos, de nuestras acciones de enseñanza, ¿sí? No se trata entonces ya nada más de la exposición. La exposición es importante, plantear un marco de referencia a qué estoy exponiendo, en el mejor de los sentidos, a mis alumnos, a mis estudiantes, a que resuelvan situaciones de realidad que les contribuya al perfil de competencias de egreso, a qué retos los estoy exponiendo. Y con el término de retos es en el sentido de retos que estén vinculados con el proceso de formación a que quiero exponerlos. Finalmente, bueno, ya casi finalmente, tenemos que abrir nuestra forma de trabajo. Yo sé que el gremio de profesores está integrado finalmente, pero hay que hacer todo lo posible por establecer esas redes colegiadas, interdisciplinarias para este proceso de formación. De repente, una maestra de filosofía descubre que puede trabajar con el profesor de arte, ¿sí? O que puede trabajar con el profesor de historia, y que pueden trabajar varios contenidos juntos e integrarlos en una materia. Bueno, ese tipo de acercamientos es algo que es particularmente interesante y fundamental en el sentido, otra vez, de ese vínculo y comprensión de la realidad como un todo. Y esta parte de la forma de evaluar. Tenemos que hacer todo lo posible por tener constancia, por tener claridad de que el alumno ha desarrollado sus competencias. Y si ha desarrollado sus competencias, lo deberíamos de poder observar en evidencias muy concretas de esa construcción. Las evidencias, la evaluación de las competencias debe ser a través de evidencias contundentes de logro de esos niveles de dominio que tenga el alumno con respecto a las competencias que se pretenden, pero además, sí, debemos tener claro que siempre es individual, sí, nunca podemos evaluar competencias de manera grupal, son individuales y en esa individualidad deberíamos tener claro que pues, nos reta como profesores porque tenemos que elaborar estructuras distintas que nos permitan acercarnos mucho más a esa posibilidad de ser objetivos y decir, sí, sí desarrolló por ahí las competencias. Muy bien, casi ya nada más esta. Y es una definición que a mí me gustó mucho. Si bien podría pensarse como en una universidad, un perfil de egreso se tiene cuando salen del kinder, de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, de la carrera, del posgrado. Hay un perfil comprometido de egreso siempre. ¿Sí? Y dice, y lo voy a leer textualmente, es un texto que se tomó por ahí de un material de estructuras curriculares. Dice, este perfil describe en términos generales los rasgos y competencias que caracterizan a quienes logren estándares puestos o propuestos por la institución formadora. Sí, esos estándares están ahí. Nosotros, cuando participamos en una institución educativa, cualquiera que sea, están esos estándares. Queremos lograr algo muy específicamente en nuestros alumnos. Sí, se pueden plantear en términos de competencias o no, pero al final hay un perfil. Sí, que están organizados pues en posibilidades de logro, de realización. El perfil de egreso se identifica aquí como la propuesta formativa de la institución que declara los compromisos formativos contraídos con el campo de una carrera, por el campo del egreso de cualquier nivel. El punto es, cuando trabajamos en una institución educativa y declaramos un perfil de egreso independientemente del nivel, del periodo de la formación que esté viviendo el alumno, tenemos una serie de compromisos a lograr. Es mucho más claro, mucho más evidente si planteamos esto en función del desprendimiento que exista de su perfil de egreso en cuanto a elementos, competencias, a los niveles de dominio, sí que pensarlo al revés en función
de objetivos parciales de logro durante las materias. Entonces, desde ahí hay mucho sentido con respecto a lo que podemos hacer en este proceso de formación por competencias. Muy bien, y hasta aquí detengo mi participación. Voy a dejar de compartir este material y entiendo que abrimos pues a preguntas y respuestas. Así es. Tenemos muchas preguntas. Antes de iniciar, los invito a que nos envíen también sus dudas, preguntas, inquietudes. Agreguen por favor su nombre y el país de donde nos siguen. Eso es muy interesante para nosotros. Y vamos a iniciar. ¿Qué diferencias hay entre enseñar por objetivos y enseñar por competencias? Bueno, creo que la diferencia sustancial estaría en la meta que se plantea el profesor. Otra vez vamos a centrarlo en los profesores. Sí, cuando un profesor trabaja por objetivos, se limita, voy a decirlo de esta forma, a lo que tiene que lograr en un proceso, son objetivos de aprendizaje. Y va revisando el programa en función de sus objetivos, que esperaría estar logrando en el desempeño de los alumnos. Cuando hablamos por competencias, el enfoque del profesor se extiende. ¿Sí? Ya no ve nada más su curso, ve más allá, hay un perfil de egreso comprometido y debería estar su práctica, un poco lo que decía ahora en la presentación, asociada con lo que quiere lograr en niveles de dominio para lograr el empuje en el alumno en su desarrollo y llegar a esas competencias que se ha comprometido. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Qué debe cambiar en la práctica del profesor al enseñar por competencias? Creo que algo que ha generado como cierta resistencia en los profesores es que pareciera que deben dejar de exponer. No. Allí, si pensamos en la práctica del profesor, en el momento en que hacemos exposición, estamos tratando de integrar información, de presentarla de manera ordenada, de decirles a los alumnos perspectivas distintas, conceptuales, posiblemente prácticas en algún caso. Eso se puede mantener. Sin embargo, sí debe instalarse en nosotros la premisa de que lo que queremos es transformar a ese alumno, no solo en función de que sepa información, sino de que pueda aplicarla, de que pueda hacerla viva en un contexto concreto, de que pueda resolver situaciones con ese conocimiento. Entonces, lo estamos llevando finalmente a que tome decisiones distintas con respecto al entorno. Como profesor, en mi práctica, además de lo que yo decida con respecto a las partes de dar información, presentar contenidos, hacer buenas presentaciones de los contenidos a los alumnos, debería estar incluyendo actividades que fueran significativas para los alumnos. Cuando digo significativas es porque le permitirán que cobre sentido lo que se está revisando en lo conceptual y actividades que estén vinculadas a la realidad. En esa medida en que sean realmente algo significativo y que esté vinculado, el alumno va a poder ir hilando esos conocimientos a esa realidad e ir replanteando su práctica también en función de la información que está recibiendo. Su práctica y comprensión de ese entorno. La siguiente pregunta es, ¿cambian los contenidos de las materias cuando se enseña por competencias? No, las materias y los contenidos son tan importantes y tan valiosos como siempre. Son los que nos permiten organizar lo que queremos que suceda en el proceso de aprendizaje y orientarlo. Tal vez lo que se modifique es hacia dónde van intencionados, hacia dónde van orientados. De los contenidos no se acomodan por una lógica simple de A, B, C, D, sino es una lógica en la parte de trabajar por competencias que está asociada con el nivel de dominio de la competencia, su competencia que quiero lograr en ese periodo. Entonces pueden cambiar de forma, pueden cambiar de orden, sí, pero los contenidos son fundamentales. No hay competencia posible sin conocimiento. Los contenidos son una forma de organizar el conocimiento para presentarlo al alumno. Creo que lo que cambiaría en todo caso sería como el orden o la alineación de esos contenidos, conocimiento para el aprendizaje del alumno. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Las evidencias solamente aplican en un modelo por competencias? No. Las evidencias son un recurso en el proceso de evaluación general.
para mí es un recurso muy poderoso, es muy fuerte en el sentido de que nos permite observar de manera real el aprendizaje del alumno y su posible aplicación en esa realidad. Son mucho más integradoras, son mucho más amplias, nos permiten observación del verdadero desempeño posible del alumno logrado a través del proceso de aprendizaje. ¿Está limitado a competencias? No. Yo podría en mi materia, que está en un currículum por objetivos, pedir evidencias. Aquí caben recomendaciones. No se trata de pedir muchas evidencias en un proceso. Habría que seleccionar adecuadamente cuál, sí, es la competencia, en qué momento va, de qué tamaño es. Pero eso me va a permitir aplicarla en un solo momento. Digo, yo he visto estructuras en donde hay una gran cantidad de evidencias, le piden a los alumnos y para el profesor se convierte en una pesadilla, donde está revisando y revisando y revisando. Recordemos que siempre son individuales. Entonces, en una materia, con una sola evidencia integradora, grande, fuerte, que me permita observar el desempeño del alumno, que sabe aplicar, que sabe hacer distinciones con lo que está dando ahí en ese conocimiento en función de la realidad, para mí es suficiente. Pero aplica para cualquier modelo educativo donde se quiera hacer una evaluación más profunda, más amplia. Perfecto. La siguiente pregunta es de Laura Upegui, de Colombia. ¿Hay algún referente académico conocido en términos de este modelo de educación por competencias? Hay muchos referentes, sobre todo en, pues, en experiencias que se han tenido en universidades, en instituciones educativas, incluso gubernamentales. Creo que el asunto, y por lo que hemos podido observar, es que se ha quedado más en la declaración del perfil de competencias y, y los diferentes elementos que se tienen que lograr para desarrollar esa competencia. Pero creo que la clave no está en esa declaración nada más. No te puedes quedar ahí. Sí, tendrías que modificar el cómo, los cómo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí sí son pocas experiencias. Lo que estamos haciendo en el Tecnológico de Monterrey tiene que ver con esto. Apenas lo estamos intentando en el sentido curricular estricto. Estamos apenas en el segundo semestre de implementación de un gran esfuerzo de competencias, modificando, como digo, la cuestión de la práctica, es decir, del quehacer del profesor y de cómo se estructura curricularmente. Conozco ejemplos donde se han declarado, pero se quieren seguir dando materias como siempre. Y eso es complejo, ¿no? Es decir, tú no puedes hacer un cambio haciendo lo mismo. Si no cambias lo que haces, no vas a ver efecto en lo que quieres lograr. Y eso creo que ha sido el principal problema. Pero sí hay referencias y si por ahí puse el correo, si me escriben, puedo mandar algunas ligas de experiencias que se han dado o materiales también sobre eso. Muy bien. La siguiente pregunta es de Claudio Mera, de México. ¿Qué retos adicionales se presentan en la educación virtual o a distancia? Creo que el principal reto en el caso de la virtualidad o el trabajo a distancia es la parte de la evaluación. Como señalaba hace un momento, es individual. Tiene que ser una evidencia o evidencias que sean contundentes con respecto a la transformación. Entonces tendría que haber mecanismos para eso. Eso es lo que yo creo que lo único que cambiaría. La parte de interacción, la revisión del contenido, la organización del conocimiento, el abordaje pues, de ese conocimiento, pues muy semejante. Y creo que la gran diferencia estaría en esa parte de lograr realmente la evidencia. Si yo quiero observar que un alumno transformó su práctica en función de lo que revisó en el curso o lo que revisamos con él en el curso, tendría que tener la posibilidad de observarlo. Puede haber recursos aledaños ahí, sí que me tomen un video y ya en función de ese video se envía y se hace la evaluación realizando una situación concreta o que me evalúe gente que puede observar. Esto se hace desde hace años en los cursos en línea o a distancia con gente del área de salud, por ejemplo, que luego son evaluados por colegas, por jefes, por gente que trabaja en el mismo equipo de salud y ellos hacen una coevaluación que permite realmente hacer esa observación, que a lo mejor el que da el curso no puede hacerla, pero los que están ahí alrededor del que está ejerciendo eso en la práctica lo puede hacer. Creo que esos son los retos que podrían ser dados, más centrados en cómo tener claridad, tener evidencia de que se están desarrollando los niveles de dominio que se pretenden en los estudiantes.
Sí. Claudia Mera de México también tenía otra pregunta. Sí, ¿El marco de referencia que mencionó incluye la asimilación de conceptos y teorías? sí. De hecho, insisto, eh, no hay competencia en educación actualmente. A ver, el concepto de competencias o de la educación basada en competencias es muy antiguo, es decir, es algo que en los años 70, los 80 ya aparecía en la parte de capacitación, de entrenamiento, más con una perspectiva de orden conductual, de modificación de conductas o quehaceres. Sin embargo, cuando entra a las instituciones educativas de manera formal, y en particular a las universidades, adopta la parte conceptual necesariamente, teorías, conceptos, información, y aparece esta premisa, sobre todo en esta formación de un perfil de egreso de una institución educativa, de que no hay competencia posible en este ámbito si no hay conocimiento que le dé soporte. Si finalmente una competencia va a tener sentido en función de que hay una serie de decisiones y ahí lleva la parte de reflexionar sobre la acción que me permite al sujeto fundamentar lo que está haciendo al a realizar esa acción. Ok. Joel Cabiz de Venezuela. ¿Cuál sería la mejor estrategia para cambiar el sistema educativo por objetivos a por competencias? Esa es como una tesis de doctorado la respuesta. Y yo creo que la clave está en la formación de los profesores, en profesores que estén convencidos, que tengan claros de qué se trata, de qué se debe modificar. Si los profesores están convencidos y están en esa disposición de empezar a trabajar desde la perspectiva de la educación basada en competencias, lo demás va a ir fluyendo con mayor claridad. El otro elemento que creo que es fundamental, así es, tener una muy también fundamentada declaración del perfil de egreso de competencias de ese proceso de formación que se pretende transformar. Si se tiene una buena declaración de ese perfil de egreso y luego se puede hacer pues como institucionalmente y con la convicción también evidentemente de la dirección de la institución, se puede hacer un mapeo adecuado de los niveles de dominio que tienen que lograrse en el proceso de desarrollo de ese perfil. Yo creo que hay mucha posibilidad de éxito. Insisto, creo que la clave, así lo que va a permitir entrar al éxito de esto son los profesores con convicción. Eh, cuando hago esto, no sé cómo sea en pantalla, a lo mejor es al derecho o al revés, pero estoy hablando de cuando hablamos en la estructura curricular por competencias, se trabaja al revés, ¿sí? El producto determina el proceso. Si el producto, el perfil de egreso, tiene ciertas características, nos va a permitir determinar qué características va a tener el proceso para poder desarrollarlo y en qué momento van los niveles de dominio, ¿sí?, que deberían tener el alumno desarrollado para lograr ese perfil. Toda esa deconstrucción del perfil de egreso hecho a poder observarlo en la estructura curricular es lo que le daría sentido a lo que podría transformarse en ese proceso educativo, insisto, teniendo como eje, como motor fundamental a los profesores participando. Okay. La siguiente pregunta. Sí. ¿Es diferente la educación basada en competencias entre los diferentes niveles escolares? En esencia, no. Es decir, como características es la vivencia, bueno, evidentemente el diseño curricular, pero independientemente de si hay diferentes niveles de formación, lo esencial es tener claridad con el perfil de egreso, sí, tener el diseño, bueno, los profesores capacitados, ya lo dijimos, el diseño de lo que sería, lo que va a suceder en la experiencia de aprendizaje de los alumnos y en esa experiencia de aprendizaje la posibilidad de la vinculación con el entorno. Sí creo que en el proceso por competencias esa vinculación con la realidad es fundamental. Hay un ejemplo que he estado repitiendo y que a lo mejor lo han escuchado algunos de ustedes. Este ejemplo de querer enseñar a los alumnos en función de cuestiones pues de fantasía o hipotéticas. No tengo nada con la cuestión de fantasía si aplica para una cuestión literaria, para una cuestión creativa, para una cuestión de innovación, por supuesto, claro. Pero si van a aprender física, si van a aprender matemáticas, si van a aprender idiomas,
pues qué mejor que pueda hacer en función de situaciones que estén vinculadas a la realidad. Los va ligando con ese entorno, les permite tener conciencia de su papel de transformación en esa realidad y no alejarse de eso y hacerlo más artificial. Entre más vinculación haya, entre más claridad haya de que lo que se está formando va a tener impacto en esa realidad, más significativo es para el alumno y más sentido tiene lo que están aprendiendo. Ok, muy bien. La siguiente pregunta es de Andrea Landela. ¿Qué relación hay entre meta, objetivo y competencia? Estoy pensando porque, a ver, si se puede, si cuando pensemos en competencia pensemos en algo muy amplio, donde están necesariamente mezclados, sí, así, mezclados, conocimientos, habilidades, actitudes, valores. Es algo que está integrado, es grandote. Sí, para lograr eso, sí, podría haber declarados objetivos, pues claro, puede ser. Yo no estoy de ninguna manera diciendo, no, no debemos usar el concepto de objetivos. El objetivo es útil, ¿no? El objetivo nos permite delimitar, le da una acotación a lo que queremos lograr, es algo que ahí se puede presentar directamente. Se ha utilizado de manera similar meta de aprendizaje que objetivo de aprendizaje. A lo mejor el objetivo, en términos otra vez de convencionales o de lo que estamos acostumbrados, tiene una estructura ya muy definida. La meta no necesariamente la tiene así y les digo, se ha utilizado de las dos formas, tanto meta como objetivo. Nada más, aquí quiero insistir. Cuando hablamos de competencias, hablamos de un perfil grandote donde se integran todos los elementos. En el momento en que lo desgranamos o lo desagregamos o lo desbaratamos, no sé, podemos usar diferentes términos, pues estamos hablando de subcompetencias o elementos. Eso se parece más a los objetivos de aprendizaje. Las subcompetencias, nada más en el lenguaje de competencias, pues le hemos denominado subcompetencias. Y luego todavía más a los objetivos específicos, porque hay objetivos generales y objetivos específicos, aparecen los niveles de dominio, ¿sí? Entonces hay niveles de dominio que se logran para impactar en la subcompetencia, que alimenta el desarrollo de la competencia, ¿sí? Ojalá, me gustaría tener un pizarrón ahorita. Pero bueno, hay un punto aquí importante, nada más, Andrea creo que es la maestra que pregunta. ¿Sí? Correcto. Sí, hay un punto importante. Me ha tocado en diferentes procesos de interacción con profesores que dicen, es que es lo mismo, ¿sí? Nada más que en lugar de objetivo le decimos competencia. No, 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 no. Es totalmente distinto, ¿sí? Entonces, así eso, tener mucho cuidado nada más, Andrea, y espero no haber transmitido eso. No es lo mismo. La competencia es mucho más amplia e implica un compromiso mucho más claro, perdón, con respecto a lo que es el logro del proceso, el diseño del proceso para poder lograrla. El objetivo es más práctico, es más útil, lo podemos seguir utilizando dentro del proceso de la currícula por competencias, pero de ninguna manera es lo mismo, ¿no? La concepción del profesor, cuando se abre a la parte de competencia, modifica lo que presenté hace rato en los apoyos que compartí. Ok, muy bien. La siguiente pregunta es de Jaime del Salvador. Sí. ¿Qué se debe hacer en caso que un estudiante no alcance la competencia diseñada? Más cuando supera la calificación, número o nota mínima de aprobación del curso. Muy bien. Aquí estamos mezclando dos cosas, Jaime. ¿Sí? Una cosa es la nota numérica y otra cosa es la competencia. Son lógicas distintas, hay que como que separarlas. ¿Sí? Y a lo mejor yo he estado proponiendo y por ahí he estado diseñando una estructura en la que podíamos mezclarla, pero de entrada ya el pensar, dice, pesa tanto el conocimiento, la nota, y pesa tanto la cuestión de la evidencia para desarrollar la competencia, esa mezcla no se vale, ¿sí? Lo hemos estado haciendo aquí mismo, nosotros lo hemos estado haciendo, pero eso es lo que tendremos a modificar en función de la experiencia que tengamos. Creo, Jaime, que lo que podría hacerse es, se puede seguir evaluando la nota numérica, ¿sí? Pero el alumno puede acreditar esa materia, ese tema, no sé, esa unidad, la puede acreditar cuando muestre que tiene una evidencia que es contundente de que domina la competencia. En el momento en que muestra esto sin mezclarlos, en el momento en que lograr mostrar la evidencia de desarrollo de la competencia, se libera la calificación que tiene. Entonces, si tiene el 7, que es el pase, está muy bien, sí, pero no ha logrado la competencia, para estar tranquilo es validar finalmente que tiene la evidencia adecuada, pero liberarle el 7, no pasa nada.
pero eso nos puede dejar como con esa tranquilidad. Mientras no hagamos ese desprendimiento y tengamos institucionalmente validado el que no queremos solamente lo de las evidencias, pues tendremos que seguir conviviendo con el otro de las calificaciones numéricas, que es lo más común por ahora. Ok. La siguiente pregunta es de Ena Bella Armenta. ¿Cómo valorar si se ha pasado de una declaración de trabajo por competencias a una verdadera experiencia? ¿Qué debería poder observar? Yo creo que lo que debería poderse observar es que son claros los desempeños que queremos ver, que queremos ver funcionar en nuestros estudiantes. Si cuando realmente podemos decir si tiene nivel de dominio, su desempeño o el producto generado por el alumno tiene la calidad suficiente, tanto el desempeño como el producto, como para evidenciar lo otro. Y que para poder hacer eso, finalmente tenemos una estructura formal declarada para poder hacer esas observaciones en diferentes momentos. En ese momento yo creo que ya hay ese desprendimiento y se puede decir, bueno, sí, esa estructura ya está dada en función de competencias, esa evaluación busca ir más allá de que logre una serie de respuestas correctas, sino que vaya incluso a la operación posible en la acción de lo que está pretendiéndose desarrollar en él como nivel de dominio. Ok. Jack Parra de Nicaragua pregunta, mi consulta se enfoca en cómo hacer que los docentes se sientan convencidos de materializar un modelo educativo por competencias. ¿Cómo motivarlos? Yo creo que ya creo que eso es así como parte del gran reto que tenemos. Y creo que hacerlo a través de la vivencia, hacerlo a través de la experiencia, el ser congruentes en la forma en que se les evalúa a ellos también en su desempeño, el hacer ejercicios de diseño, es algo que les podría ir como moviendo, transformando. Creo que acá nos han funcionado mucho a nosotros algunas experiencias en las que los profesores se sienten más libres para el diseño, se les apoya con respecto a la parte conceptual a través de capacitación, pero en la medida en que van diseñando diferentes ejemplos, semana I, semestre I, posiblemente ustedes habrán escuchado algo sobre eso, se van familiarizando conceptualmente y se van familiarizando también con la experiencia y se van convenciendo también de que se puede, ¿sí? Que puede costar trabajo al principio en el proceso de diseño hasta que finalmente se instala y es algo que ya funciona. La experiencia, la vivencia, creo que es fundamental y el que haya profesores inspiradores, profesores que les muevan finalmente a hacer esos cambios en su práctica. Llegamos a un estado de confort todos lo hemos vivido, lo hemos hecho una vez. Nos dicen, no, pues aquí estoy bien, ¿para qué le quiero mover a lo que estoy haciendo? Sin embargo, yo creo que en la medida en que se convencen de esa necesidad de reformular el quehacer que se tiene como profesor, se ven más sensibles también a hacer cosas diferentes. Y los profesores, por lo general, se ven retados y le entran pues a ese proceso con muchísima pasión, con mucha fuerza. El que está como profesor, finalmente, si rompe con ese estado así de confort, realmente es algo que puede desarrollar mucho. Sí. Aquí tengo una pregunta más o menos relacionada, pero creo que es importante conocer o sea, el sentimiento de lo que viven las personas las escuelas que están en transición. Es de Joel Cabiz de Venezuela. Dice, soy personal docente de la Universidad de Zulia en Venezuela y estamos en ese proceso de cambio curricular de objetivo a competencias. Pero he notado cierta resistencia por colegas o profesores a ese cambio. ¿Cuál sería un consejo para eliminar esta resistencia? Yo creo que vamos a seguir viviendo y conviviendo con profesores que se resisten y que se resisten posiblemente por lo que mencionaba hace un momento con respecto a ese espacio de confort, por profesores que simulan, que creo que todavía es más complejo en el sentido de esa simulación, hacen como si transformaran su práctica, pero no la transforman. Y bueno, tenemos también los que van por delante y los que van abriendo, ¿no? Yo creo que hay que ir formando grupos que vayan convenciéndose entre ellos con respecto a lo que puede ser un buen quehacer en esa transformación de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos ha funcionado, por acá insisto, esta experiencia de semana I. Vimos un espacio, en ese espacio les dijimos a los profesores, un espacio en el semestre, por si no conocen ahí la experiencia, en el semestre abrimos una semana. Esta semana no hay clases. No hay clases y todo el mundo se asustó, ¿no? Pero los profesores son responsables de diseñar una semana en la que se desarrollen competencias de carácter transversal,
ni siquiera disciplinar, ¿sí? Transversal. Entonces pueden proponer y hay un comité que revisa y finalmente primero los profesores se resistieron. Oh, más trabajo, qué difícil, cómo se les ocurre, etcétera, yo quiero acabar con mi clase, no sé qué. Actualmente se anticipan, ¿sí? Ahorita tenemos ya, vamos por la 7ª versión de esto, el semestre próximo de la semana y es interesantísimo cómo ahora se anticipan, quieren participar, organizan a su grupo, se juntan con otros colegas, arman un grupo más grande, participan entre diferentes campus, pero no hay nada detrás de eso en el sentido de un premio, un pago o algo así. Es parte de la tarea del profesor. Pero es interesante cómo hacen las propuestas, cómo esperan que se abra la convocatoria. La primera vuelta fue difícil, pero después fue dándose esa transformación. Los profesores se fueron metiendo, entrando en ese proceso por contagio, como grupo de colegas y retándose también entre ellos. Yo creo que la parte de hacer colegiado, hacer multidisciplinario, el abrirles espacios, sí, les da posibilidad de hacer cosas que ni siquiera se imaginaban también como profesores. Muy bien. Roberto de Perú. La enseñanza por áreas, como por ejemplo comunicación, matemáticas, ¿constituye una enseñanza por competencias o debería ser transversal las competencias que se integran en esas áreas? No, a ver, yo pensaría que hay como dos grandes grupos de competencias. Las que son transversales, que son necesarias para todos los alumnos, esas deberían estar mapeadas claramente en el currículum. Todos los profesionistas tienen que saber escribir bien, tienen que saber redactar, tienen que saber comunicarse por escrito. Estoy diciendo nada más una, ¿eh? Podría haber muchas. Todos los profesionistas tendrían que tener cultura digital, por poner un ejemplo. Todos los profesionistas deberían tener formación ética. Esas son transversales y deberían estar mapeadas en ese proceso. Pero qué mejor que estuvieran tejidas con las disciplinares. Es decir, no un curso de ética, no un curso de cultura digital, no un curso de redacción, sino eso mezclado con la parte disciplinar. Para cada materia de lo disciplinar, para cada unidad de lo disciplinar, estos elementos que mencioné, así de lo digital, de la ética, de la redacción, podrían estar tejidos en ese proceso. Y finalmente se tiene que ir haciendo como ese tejido en la estructura curricular para que a través de lo disciplinar los alumnos le vean sentido a lo otro. ¿Sí? No son materias en el sentido lineal, sino son materias que van tejidas en la estructura curricular, porque finalmente somos un todo en esa operación. ¿Sí? No sé si estoy respondiendo realmente la pregunta, pero si hay alguna cosa ahí, y si está mi correo y podemos ampliar la respuesta. Muy bien. César Mayorga dice, ¿cómo se debe de llevar una clase por competencias o cómo lo puedo hacer? Dice, si tengo 1 hora al día, ¿cómo podría administrar mejor mi tiempo? Muy bien. Esa hora al día estoy imaginando que es presencial, que es de contacto con los alumnos. Eso es nada más un fragmento de eso, ¿sí? Debe haber algo, a lo mejor el equivalente o el doble de lo equivalente, a lo mejor 2 horas al día, a lo mejor 1 hora al día más, donde los alumnos hacen cosas que se pueden acumular en la semana. Entonces yo puedo hacer mi diseño de tal manera que lo que hagan, realicen, fuera de la hora en la que yo tengo contacto con ellos, tenga sentido. ¿Sí? Entonces los invito a investigar, van a preguntar. Ahí lo del aula invertida puede funcionar mucho, ¿eh? Entonces mi clase, esa hora en particular, es para que me traigan todo lo que hicieron y se discute, se trabaja y trabajan en eso en la clase, pero es todo lo que finalmente revisaron fuera para poder demostrármelo en esa hora, ¿sí? Y al observar en esa hora lo que probablemente pueden atender o resolver por lo que están desarrollando. Creo que tiene que ver más con una cuestión como de diseño. Esa hora es más que suficiente para ratificar que se están logrando desempeños, pero esa hora de ninguna manera es la única en la que los alumnos deben estar comprometidos con mi curso. Doy un ejemplo de lo que hacemos acá en las cargas académicas, ¿sí? Imagínense, yo doy una clase de 3 horas por semana. Yo doy una clase de 3 horas por semana. Pero me debo asegurar que haya actividades para los alumnos que equivalgan a otras 5 horas por semana. Entonces tengo 8 horas para formar a los alumnos. 3 en las que tengo contacto, ¿sí? Y otras 5 en las que yo debo diseñar mi curso para que estén trabajando en torno a los contenidos. Entonces, las competencias no las voy a lograr nada más en mis 3 horas. Las competencias, puedo observar cosas, puedo contribuir, puedo dar estructura, puedo dar intenciones, puedo presentar información, pero finalmente lo que sigue en la experiencia es lo que podría estar desarrollando. Tengo que ver la manera de estar evaluando ese desarrollo. Entonces, es una cuestión de diseño, de cómo va la parte didáctica para ese desarrollo. Okay.
Susana González, ¿de qué forma podremos los docentes adecuar curricularmente las competencias para un estudiante con discapacidad auditiva? Me refiero a educación inclusiva y competencias. ¿Cómo realizar las adecuaciones curriculares? Yo creo que en lo curricular, cuando tenemos ese reto, como profesores tenemos ese reto, tendríamos que ir como haciendo acomodos individuales para el alumno que tiene esa situación. Esos acomodos individuales tienen que ver con ejercicios distintos, con observaciones distintas y también con esperar también desempeños distintos, ¿sí? Distintos que tienen que ver al nivel, al ajuste, a la necesidad, a la posibilidad que tenga cada uno de estos alumnos. Eh, yo sé que hay un plan curricular común, sí, sobre todo en esta cuestión inclusiva, sí, pero en ese plan curricular común también debería estar acotado que sí se puede esperar de ciertos alumnos en función de su situación especial. Entonces yo creo que se pueden tener evidencias de lo que es el desarrollo de ellos ajustadas a las condiciones particulares del alumno, como una cuestión auditiva también. O sea, ¿qué sí le puedo pedir? ¿Qué sí le puedo exigir? ¿Hasta dónde le puedo pedir que desarrolle? Bueno, esa es la graduación que tenemos que estar haciendo constantemente con cada alumno con una situación especial. Muy bien. ¿Nos podría orientar un poco más, maestro, en qué metodologías de evaluación son las más adecuadas para evaluar en un programa académico por competencias? Pregunta Ruth Rivero de Bolivia. Ruth, un elemento por ahí, bueno, hemos hablado de las evidencias, pero dependerá, a lo mejor una guía de observación me puede ser útil, ¿sí? A lo mejor una lista de cotejo me puede ser útil, como recursos genéricos que son aplicables totalmente a una evidencia, siempre con la premisa de tener una evidencia que esté asociada con lo que quiero observar. La evidencia es lo que me permite observar el nivel de desempeño que quiero lograr. Para una evidencia, yo al menos tengo esos 3 recursos en corto, ¿sí? Una lista de cotejo, ¿sí? Una rúbrica que me permite hacer esa observación de esa evidencia, ¿sí? Una guía de observación que me podría dar esa observación. Si tengo esos recursos, podría ser claro que puedo tenerlos. Siempre con la perspectiva de tener un claro diseño, definición de lo que estoy buscando como evidencia para poder observar esos desempeños que pretendo desarrollar. Muy bien. Y vamos a cerrar con esta última pregunta que dice, ¿cómo debe ser el perfil de un profesor en un modelo por competencias? Yo creo que yo no haría una diferenciación significativa. Un profesor es un profesor en cualquier ámbito. A lo mejor podría decir, bueno, es un profesor que esté dispuesto a cambiar. A lo mejor podría decir un profesor, sí, que le gusten los retos también. También podría decir, es un profesor que está dispuesto, ¿sí?, a hacer modificaciones en su aprendizaje en función de las necesidades reales de sus alumnos. Pues más bien tiene que ver como con la parte de disposición al cambio. Los profesores son profesores. Un profesor que le guste vincular con el entorno, un profesor que se quiera actualizar constantemente, un profesor que trabaje con redes sociales. Ese tipo de cosas que a lo mejor no tienen que ver con la esencia de ser docente, pero sí tienen que ver, ¿sí?, con la parte que le da como dinámica o vida a ese reto que se nos presenta al ser profesores, ¿no? Recordemos que los profesores somos un grupo que no necesariamente es reconocido realmente por lo que aporta. Eso es una situación de realidad. Y que hace poco le hacía en Lima a un grupo de colegas, les hacía 2 preguntas, les decía, a ver, ¿y cómo elegiste ser profesor? Y yo creo que vale la pena que todos nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo elegí? Yo, en lo personal, nunca pensé ser profesor universitario. Y tengo muchos años en esto, ¿sí? Y estoy contento con eso, pero tengo que pensar sobre eso y tengo que aceptar por qué decidí dedicarme a esto. Y hay de todo tipo de respuestas, ¿sí? No hay una sola respuesta buena. Y la otra es por qué me sigo dedicando a esto, ¿sí? Y en esa medida, finalmente, en que tengo claridad sobre eso, puedo aceptar el ir haciendo esas modificaciones que señalaba hace un momento. O nos actualizamos con cómo va el entorno, o nos vamos alejando de la posibilidad de tener un impacto en la formación de los alumnos. De ahí esa flexibilidad para nosotros como profesores, como un recurso necesario o parte de ese perfil que ahora me cuestionaban. Excelente. Perfecto.
Pues el tiempo ya se nos acabó. Maestro, le queremos dar las gracias por esta interesante charla y invitarlo en un futuro, esperemos no muy lejano, nos pueda volver a acompañar en otra sesión. ¿Qué le Sí. parece? No, encantado. Muchísimas gracias por sus preguntas, por su atención y quedo a sus órdenes. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. A nuestros amigos que nos siguen, muchísimas gracias. Los invito a que estén pendientes de nuestros próximos webinars. Tendremos temas súper interesantes y les agradezco muchísimo su tiempo. Que tengan bonito día. Hasta luego. Adiós. Gracias.